Comentario del Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículos del 1 al 8. Este es el Evangelio que se predicará el próximo 20 de octubre del año 2019. Y dice así: Jesús les mostró con un ejemplo que debían orar siempre, sin desanimarse jamás. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaba la gente. En la misma ciudad había también una viuda que acudía a él para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Durante bastante tiempo el juez no le hizo caso, pero al final pensó: es cierto que no temo a Dios y no me importa la gente, pero esta viuda ya me molesta tanto que le voy a hacer justicia. De lo contrario, acabará rompiéndome la cabeza. Y el Señor dijo: ¿se han fijado en las palabras de este juez malo? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche, mientras Él deja que esperen? Yo les aseguro que les hará justicia y lo hará pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Señor Jesús, Padre Celestial, Padre del Cielo, que tu Santo Espíritu nos ayude a entender las palabras de Jesús. Señor Jesús, queremos ser discípulos tuyos con seriedad, con mucha seriedad, y queremos obedecer tu palabra, que la podamos entender, Jesús, y nos proponemos a obedecer tu palabra. Amén. Bueno, vamos a comenzar a reflexionar esta partecita del Evangelio. Dice: Jesús les mostró con un ejemplo que debían orar siempre, sin desanimarse jamás. Versículo 1. Bien, pues aquí Jesús nos está mostrando a nosotros, los discípulos, a los que queramos ser sus discípulos, que nos va a mostrar con un ejemplo que no debemos desanimarnos jamás, eh, que siempre debemos orar, siempre. Y comenzando, ¿qué tanta oración hace usted? ¿Qué tanta oración hago yo? Eh, para hacer oración tenemos que renunciarnos a nosotros mismos, dejar nuestro programa de vida para poder nosotros programar cada día un momento determinado para estar en contacto con Dios, a solas, directamente. Eh, yo nomás yo podía decir esto en este momento: mientras más largo sea el momento, es mejor, el momento de la oración. Jesús dice en otra parte, ahí en el huerto de los olivos: ¿no habéis podido orar una hora conmigo? El padre Luis Toro, el otro día lo escuché, y dice que cuando menos deberíamos de orar una hora al día, cuando menos. Pero uno ve que cuando comienza a orar, que le hace falta orar más. Y a veces cuando comienza uno a orar, no sabe cómo. A veces, cuando uno está acostumbrado a orar, no sabe uno cómo hacerle. A veces no sabe uno qué decir, ni cómo empezar. Yo diré algunas cositas nada más.
Por ejemplo, yo trato de hacer siempre mi oración personal delante del Santísimo, eh, en un lugar silencioso, en una capilla de oración, por allá me alejo. Entonces, y si quiero adorar mucho rato, ¿cómo le hago? Bien, uno le pregunta a Jesús cómo ha sido la vida de uno, si le gusta cómo hemos vivido, y empezamos a pensar en nuestra vida desde que tenemos uso de razón. Ese es un modo. Y ahí pues no vamos a acabar porque pues ya tenemos nuestros años. Así que reflexionando eso paso a paso en nuestra vida, para revisar nuestra vida, ver cómo está. Eh, Irle pidiendo perdón a Dios, y si se acuerda uno de pecados graves, pues habrá que confesarse. Entonces van saliendo cosas así atrasadas, que después de todo eso ve uno que cómo le ha tenido paciencia a Dios a nosotros, con tanta cosa que a veces cometemos, tantos errores. Entonces ahí está para pasársela mucho rato delante de Dios. La otra cosa es leer la palabra de Dios frente al Santísimo también. Eh, la otra cosa también es trayendo a la memoria aquellas personas que nos han lastimado, para ahí perdonarles en la presencia de Dios, si es que tenemos por ahí resentimientos, aunque ya hemos confesado el pecado, pero por ahí hay algo que se resiente. Entonces es el momento de pedirle que nos sane Dios y orar por esas personas. Bien, vamos a continuar entonces. Eh, entonces dice Jesús pues que no hay que desanimarse jamás. ¿Y por qué lo dice? Porque sabe bien que nos desanimamos a adorar. No es fácil la oración, hacer oración. A veces sí, será fácil, pero a veces no. Eh, a veces cuando yo estoy orando, me da sueño, se me va la mente por la parte, eh, se me hace pesado, y a veces no. Así que, pero aún así, pues tiene uno que permanecer. A veces o cuando uno tiene mucha lucha en la oración, que no puede centrarse y ahí está, y que no puede. A veces dice uno que pues esa oración no sirvió, pero no, sí sirve esa oración. Parece que esa oración vale más, porque la otra no cuesta trabajo hacerla, y esta sí. Así es que bueno, vamos a continuar pues. Dice que debemos orar sin desanimarnos jamás. Bueno, aquí nos va a hablar Jesús de un tipo de oración. Hay muchos. El tipo de oración que nos va a hablar Jesús aquí es de la petición, cuando pide uno algo. Porque la oración pues es amplia, ¿no? Es platicar con Dios. Entonces, pero aquí se trata de petición. Y aquí nos narra en el versículo 2: en una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaba la gente. Bueno, aquí vemos un juez corrupto, un juez malo, que no le importaba la gente. ¿Sí? ¿Qué le importaba más? Pues el dinero, la tranza, no sé. Un juez malo, que se vendía, malo, un juez malo. Entonces había un juez malo. Por otro lado, dice el versículo 3: en la misma ciudad había también una viuda que acudía a él para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Así es. Así que por un lado está ese juez malo, por otro lado está una viuda. Una viuda que, eh, por ser viuda, está desamparada, no hay quien le proteja. Eh, Seguramente no tenía hijos. No sé, el caso es que pues estaba desamparada. Eh, si no, pues habría que, sino que pues tenía que haber acudido con sus hijos, ¿no? Con sus parientes, pero
Parece que era una viuda solita. Dice, durante bastante tiempo el juez no le hizo caso. Durante mucho tiempo. Bastante tiempo, bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo? Quién sabe, pero dice aquí que es bastante. Dije, imaginémonos a esa viuda que va por ahí siempre, todos los días, a donde está el juez, está esperando que le hagan justicia, está esperando que le den entrada para hablarle, no le dan la entrada, la corren, eh, y siempre está ahí. Llega en la mañana el juez y ahí está esperándolo y le grita y no le hacen caso y bueno, al día siguiente ahí está, el día siguiente ahí está. Total, que lo cansó a este juez. ¿Sí? Eh, por más que le decían, ella seguía y seguía. Imagínense, hasta la corría, no sé, usted imagínese, el caso es que ahí estaba dando lata. Así que dice, durante bastante tiempo el juez no le hizo caso. Pero al final pensó, ándale, la enfadó, lo enfadó, ya la tenía hasta el tope, ya no sabía qué hacer. Y dijo así, es cierto que no le temo a Dios ni me importa la gente. Sí, es cierto eso. No le tengo miedo a Dios, ni me importa la gente. A mí lo que me importa es mi vida. ¿Sí? Pero esta viuda ya me cansó, ya me molesta tanto que voy a hacerle justicia. De lo contrario acabará por rompiéndome la cabeza. A ver qué le pasa a esa viuda. Vamos a ver qué le sucede. Y ya la atendió y le resolvió su problema. Eh, eh, Le resolvió su problema que traía. Era un problema grande, quizá. Este, la habían dejado en la calle, quizá. Total que pues era un problema grande. Entonces Jesús dice así, ¿se han fijado en las palabras de este juez malo? Y ahora pues nos hace la comparación a nuestro Padre Dios. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche? Fíjense cómo dice día y noche. Es decir, siempre, siempre, siempre. Pedimos algo a Dios y después tenemos que estar esperando que Él nos responda cada día en espera de lo que ya pedimos. ¿Así lo hacemos o no lo hacemos así? Cada día esperar que nos dé respuesta a lo que hemos pedido. Claro que tenemos que pedir cosas que están dentro de su voluntad, no cosas que no están dentro de su voluntad. Usted piense y discierna, pues, qué es lo que tiene que pedírsele a Dios. Entonces, pues, eh, cuando pide una cosa hay que estar esperando, esperando y esperando, ¿sí? Dice bastante tiempo, él está esperando bastante tiempo, pero aquí dice Jesús que él va a hacerlo pronto, no como el juez, ¿sí? ¿Cuánto duró el juez? ¿Quién sabe? 3 años, 2 años, no sé. Entonces, aquí dice Jesús que será pronto. Eh, pero dice, si claman a Él día y noche. Y ahí está el problema de nosotros, que nada más nosotros queremos pedir en la mañana y en la tarde ya nos olvidamos, en la noche también, de lo que hemos pedido. Hasta el día siguiente quizás nos acordemos, o a lo mejor no. Y, o a lo mejor perseveramos pidiendo algunos días y después ya nos enfadamos y decimos, no, pues no se ve nada de resultado, simplemente se olvida uno y sigue hundido uno el problema que tiene. Pero Dios promete, Jesucristo promete que si clama un día y noche, entonces Dios nos va a conceder lo que le pedimos. Dice así, dice, eh, si claman a Él día y noche, mientras Él deja que esperen, es decir, tiene uno que esperar, tiene uno que esperar.
Y luego dice Jesús, yo les aseguro que les hará justicia y lo hará pronto. Así es. Entonces sí puede hacer caso, pero si clamamos día y noche. Así que póngase un ejemplo. ¿Qué es lo que le ha pedido usted a Dios? O si no le ha pedido nada, pídale ahorita en este momento, apúntelo en una libreta, haga la cosa con seriedad, haga su pedido a Dios. ¿Sí? ¿Qué problema tiene? ¿Qué dificultad tiene? Del marido, de la esposa, del hijo, no sé, pídale, haga un pedido y póngale la fecha cuando lo pidió y después manténganse en la oración, en espera. Eh, a veces es bueno repetir el pedido y a veces no. ¿Por qué digo a veces sí? Porque pues, en una parte dice Jesús que cuando pida uno algo sea insistente. Eh, Nos dice en otra parte del Evangelio que aquella persona que va a molestar en la noche a pedir unos panes por un amigo que le llegó y no tiene panes para darle a su amigo comida y anda buscando ahí alimento por donde quiera, ¿no? Y llega con un amigo, le toca, no quiere salir y le toca hasta que lo enfada y le da el pan. Y dice Jesús que así debe uno ser en la oración, estar pidiendo y pidiendo. Pero por otro lado, también es bueno saber que cuando nosotros pedimos la primera vez, ya Dios nos escuchó, ya Él tiene el pedido hecho. Por lo tanto, al día siguiente o después lo que tiene que estar haciendo es esperando y decir, Jesús, o Papá Dios, eh, yo estoy esperando lo que te pedí y yo sé que me lo vas a dar, ¿sí? Día y noche. ¿Sí? Eh, y al rato otra vez, yo sé que tú me lo vas a dar. Y al rato otra vez, yo creo que tú me lo vas a dar. Y en la noche también, yo sé que tú me lo vas a dar. ¿Sí? ¿Cuántas veces? Pues no sé, unas 4, 5 veces, no sé. O 3. 3 en el día, 3 en la noche, al día siguiente lo mismo, algo lo mismo. Y como dice en otra parte también Jesús, en Marcos 11 me parece, Marcos 11, si no me equivoco, Marcos 11, Marcos 11, 24 dice así, Jesús nos dice, por eso les digo, todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Eso también, creer que ya lo recibimos. Darle gracias aunque no lo vemos, porque la fe es sin ver. Hebreos 11.1 dice en Hebreos 11.1 que la fe es creer en lo que no se ve. Entonces, dice Jesús aquí, crean que ya lo recibieron y lo obtendrán. Entonces, cada día tienen que estar confiando que ya nos concedió eso Dios, lo que le pedimos. Eh, Esto es sin desanimarse, jamás. El problema está en que hay a veces desaliento, nos desanimamos. Entonces no perseveramos en la espera. Procuremos poner en práctica esto que nos dice Jesús, eh, perseverar. Yo tengo varios pedidos a Dios y algunos ya me los concedió, ya los tengo palomeados así. Yo los he escrito y se los he pedido y me los ha ido concediendo. Así es. Usted también haga su lista de pedidos a nuestro Padre Dios. Eso, ¿por qué digo que hacer una lista de pedidos? Porque es meterle seriedad. Yo creo que así le ponemos seriedad al pedido y le pone fecha, todo, pues mejor. Y después ya cuando nos concede Dios, pues ponerle la palomita que ya nos lo concedió, darle gracias y adelante. Vamos a ver ahora qué dice el versículo que sigue. Eh, Este está medio difícil, este último versículo. Dice así, dice, es el versículo 8. Yo les aseguro que les hará justicia y le hará pronto. Pero, pero cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará
fe sobre la tierra. A ver, ¿qué nos querrá decir ahí? Cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe sobre la tierra. Es decir, perseverarán en el pedido o no. O bien, también se le concedió lo que pedía y después se olvidó. ¿Eh? Ya para qué necesita Dios, ya le concedió lo que quería, se olvida de él. Por eso dice Jesús, eh, habrá fe sobre la tierra, ¿eh? O se olvidarán de mí, ya les concedí lo que querían, entonces ya no me buscan, ya no están en contacto conmigo. Sí, encontrará fe sobre la tierra, dice Jesús. ¿Sí? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe sobre la tierra. Así que esa es otra de las cosas que nosotros debemos tener presente, que si Dios nos concede algo, estar agradecidos con Él y no alejarnos de Él. A veces a veces sucede eso. Las personas ya cuando les concede lo que querían, cuando Dios les concede lo que querían, se olvidan de Él. Un caso fue el que ya vimos en los evangelios anteriores, de los 10 leprosos. Solamente uno fue y le dio gracias, los demás volaron. Así es. Eran 10 los leprosos que fueron curados, solamente uno volvió a darle gracias a Dios. Debemos estar bien agradecidos con Dios de todo lo que ha hecho por nosotros. Bien, pues este es el comentario del Evangelio del próximo domingo 20 de octubre. Así que haga su propósito, haga su pedido a Dios y después a perseverar en la fe, en lo pedido, más aparte de las otras oraciones que debemos de hacer, ya que dice Jesús que debemos orar siempre sin desanimarnos. ¿Eh? En la oración que hacemos personal cada día, debemos acordarnos de lo pedido, más aparte de el otro tipo de oraciones. Esa es la oración de petición. La otro tipo de oración es la de acción de gracias. La otro tipo de oración es cuando Dios me habla a través de la Biblia, cuando yo leo la Biblia, porque cuando va uno a orar, va a orar uno de diferente modo, dando gracias, pidiendo y dando gracias por lo que ya nos concedido Dios, aunque no lo veamos, eh, pidiendo perdón, analizando nuestra conciencia, ver cómo estamos comportándonos cada día delante de Dios y en la oración personal. Mm, eh, Revisar nuestro corazón, a ver si no tiene por ahí algún rencor, algún resentimiento para perdonar y luego pedirle a Dios que nos dé paz, tranquilidad y también podemos rezar el rosario, eh, la coronilla del Señor de la Misericordia, en fin, ahí podemos alargarnos el tiempo que nosotros queramos. Entonces, pues les recomiendo eso, que hagan su lista de pedidos, porque acuérdense que dice Jesús, tenemos que practicar la fe, hacer lo que Él nos diga, sino para que escuchamos el Evangelio. Y recordemos no faltar el domingo a misa, programemos nuestro día para no faltar. Que Dios les bendiga, hermanos. Señor Jesús, gracias por este momento que me concedes a mí y a mis hermanos del Internet estar escuchando tu palabra. Jesús, queremos hacer discípulos tuyos seriamente. Amén.